con el momento de no ver la carretera destapada, la entrada del Caraño que ya esté pavimentada, que tu túnel de Worry se convierta más turístico y que todos los jóvenes se vuelvan más artísticos. Le doy gracias a Dios por el talento que me dio, le doy gracias a Dios de haber nacido en el Chocó, le doy gracias a Dios por esta vida que me dio y de poder contar que Luigi hoy se superó y lo único que... Muy buenos días, bienvenida sea cada persona que nos acompaña en este espacio, donde damos apertura a la presentación del informe anual sobre el estado de los derechos humanos en personas y comunidades afrodescendientes del del periodo de enero a diciembre del 2023 y el cual hemos denominado Crónicas de una Juventud Perdida. Mi nombre es Diany Vivero, soy coordinadora del Vigía Data y les voy a acompañar en este espacio como moderadora. ¿Bien? En el informe Crónicas de una Juventud Perdida presentamos la compilación de los hechos que se cometieron en el marco del conflicto armado interno de enero a diciembre de 2023 en algunos territorios priorizados por su alta concentración de población afrodescendiente. También se incluye un análisis de contexto sostenido en datos estadísticos que se obtienen a través de la base de datos del Vigía Afro, que denominamos Vigía Data. Este documento rememora un poco las violencias que han afectado a nuestra población a través de los años en lugares estratégicos y también hace una crítica al trabajo desarticulado y desinteresado de los medios de comunicación a la hora de informar sobre las situaciones de violencia en contra de personas afrodescendientes y finalmente va a presentar conclusiones y recomendaciones tanto al Estado colombiano, los medios de comunicación y al movimiento social afrocolombiano. Para iniciar este proceso, es grato para nosotros presentar pues al grupo de panelistas que nos están acompañando hoy. Iniciamos por Daneji Valencia Estupiñán, quien es socióloga de la Universidad del Pacífico, posee experiencia como facilitadora en procesos de formación sociopolítica en líneas de apoyo psicosocial, es investigadora y magíster en educación popular, género y desarrollo, actualmente coordinadora del CID Vida PCN y es editora del presente informe. Daneji nos apoyará inicialmente con un contexto del informe y volverá al final para cerrar con algunas reflexiones y conclusiones del mismo. A su vez, en el marco de los hallazgos y el análisis, nos acompañará Lina María Carabalí, miembro del Proceso de Comunidades Negras, escritora, investigadora popular sobre raza, género e interseccionalidad. Es coordinadora del Semillero de Investigación Popular Negras, Maricas y Disidentes de la Fundación Afrojuvenil Matamba. Docente de artes, asesora en temas de géneros de la Asociación La Tonga y escritora de este informe. Finalmente, nos acompañan en el panel como comentaristas Hamilton Valencia Viveros, es sociólogo y editor del presente informe, magíster en gobierno, magíster en ciencia política y liderazgo democrático, docente e investigador, es activista del PCN y militante del cimarronaje intelectual afrodiaspórico. A su vez, también como comentarista nos acompaña Eliana Martínez Peñalosa, ella es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una amplia experiencia en derechos humanos con énfasis en derechos colectivos, diálogo social y el derecho a la reunión. Es actualmente oficial de derechos humanos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU. Sí, recordar que la Oficina Territorial de la ONU en el Valle del Cauca lleva desde hace más de 2 décadas un trabajo de asistencia técnica a las administraciones locales y organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Hace parte también del grupo de garante de los acuerdos del paro cívico de Buenaventura y realiza de forma permanente un monitoreo de la situación de los derechos humanos con especial énfasis en la situación de defensoras, defensores, autoridades étnicas y desaparición forzada en el distrito de Buenaventura. Bien, entonces para empezar con el espacio le cedo la palabra a Daneji Estupiñán Valencia. Bienvenida, Daneji. Bueno, buenos días para todas, para todos y para todes por acompañarnos en este espacio. El Observatorio Vigía Afro abrió su base de datos Vigía Data en el 2018. En el 2018 decidimos empezar a documentar las violencias que sufrían y sufren las mujeres afrodescendientes en los distintos espacios territoriales donde el proceso de comunidades negras
tiene su radio de acción, su trabajo, su base organizativa. En ese momento aperturamos esta base de datos, lamentablemente recogiendo 288 casos que evidenciaban que las mujeres negras estaban siendo vulneradas de manera sistemática y de manera también estructural. Las vulneraciones a sus derechos individuales y colectivos y a sus cuerpos como espacio de vida, pues eran realmente exacerbados. Y a partir de ahí iniciamos todo este proceso de poder seguir registrando las violencias las cuales sufrimos. Somos conscientes como observatorio que de pronto la capacidad que tenemos para rastrear los datos en los territorios y para poder minimizar el subregistro tan grande que se vive en estos espacios territoriales, pues nos queda, por decirlo así, un poco pequeño. Sin embargo, creemos que es supremamente importante el ejercicio que estamos haciendo, que empieza de una u otra manera a crear una memoria digital que en Colombia, con este enfoque diferencial afro, hasta el momento no se encuentra. Como pioneras en este ejercicio de documentar las violencias, los sufrimientos, tanto individuales como colectivos, que viven las personas afrodescendientes en este país, no es agradable para nosotras registrar que desde el 2018 que abrimos nuestra base hasta el momento, llevamos aproximadamente 5.000 hechos violentos registrados en contra de las personas afrodescendientes y en contra de las comunidades afrodescendientes, porque nuestra base de datos tiene una particularidad que documenta la violencia tanto individual que sufren las personas afrodescendientes, hombres, mujeres, niños, niñas, pero también las violencias que sufren las comunidades organizadas a través de sus dinámicas de consejos comunitarios, ¿cierto? Entonces no es agradable para nosotras pues decir que eso va en aumento. Quisiéramos que no fuera así, pero nos vemos obligadas, porque el no tener esta memoria digital, el no tener la oportunidad de tener datos objetivos, desagregados, pero además con enfoque étnico, nos hace más vulnerables, porque conocemos hace mucho tiempo la retórica del Estado como estructura cuando manifiesta que las comunidades afrodescendientes y las organizaciones afrodescendientes y los líderes y lideresas afrodescendientes nos inventamos las cifras. Y cuando llegamos a hacer ejercicios de exigencia de nuestros derechos o cuando ponemos o evidenciamos esta situación a nivel nacional e internacional en distintos escenarios, entre estos la CIDH, lo que nos dice siempre los representantes del Estado y de los gobiernos en curso es que de dónde sacamos esos datos. Ellos saben que el no tener por parte del Estado, no crear una base de datos que registre de manera sistemática, pero con un enfoque también étnico, esos datos se presta para precisamente decir que de manera acelerada nosotros traemos datos que no están sustentados en nada. Pues hoy esta base de datos, Vigía Data, sí ha logrado tener ese sustento y cada caso que documentamos tiene un corazón, tiene un rostro, tiene una memoria, tiene una familia detrás que sabe que el hecho ocurrió y que sabe que esa situación está ocurriendo no solo en su familia, sino también en muchos cientos de vecinos, vecinas, niños y niñas que están en sus entornos familiares. Es decir, que hemos hecho desde aquí, desde el Observatorio Vigía Afro, un esfuerzo por ponerle rostro a esa violencia, por ponerle el rostro a esa violencia que los medios de comunicación, de hecho, en un ejercicio poco ético, han querido también omitir, ¿cierto?, las identidades de esas víctimas y de hecho después de asesinadas,
vilmente se les niega su derecho a la autoidentificación, a su familia, pero también nos niega a nosotros como pueblo el derecho a autoidentificar a nuestras propias víctimas, pues porque no podemos acceder ni tan siquiera a los nombres completos que nos permitan decir que esa persona fue una víctima afrodescendiente y que vivió, pues lamentablemente, esta situación. Dada esta problemática, nuestra base de datos se convierte en una oportunidad para ir consolidando esa memoria digital, pero también al mismo tiempo para abrir una puerta que permita en algún momento de la existencia de este país ir generando condiciones de reparación integral y colectiva e histórica para las poblaciones afrodescendientes que nos hemos visto por años, por décadas, ¿cierto? Invadidas por una dinámica de violencia que ya pareciera que hace parte del entorno cultural e histórico de la comunidad, lamentablemente. Dada esta situación, pues queremos también comentarles que en este año Vigía Data logró registrar 1.335 casos, hechos violentos, donde hay casos individuales y colectivos, pues que comprometen la vida, la integridad de la comunidad afrodescendiente y que esta cifra, ¿cierto?, incrementó un poco dado el registro que nuestro observatorio y nuestra base de datos hizo en el año 2022, que más o menos tenemos como un pequeño, un incremento de 124 casos. Realmente somos conscientes de que no hacemos un registro completo, sin embargo, estas cifras nos parecen que siguen siendo unas cifras alarmantes que debería de tener a Colombia como el tercer país donde hay mayoritariamente personas de origen afrodescendientes preocupadas por pensar, por inventar, por crear qué herramientas, ¿cierto?, se podrían consolidar en función de que la oportunidad de vivir en unos espacios libres de violencia sea para todos y todas los colombianos y colombianas de este país, claramente incluyéndonos a nosotras y a nosotros como afrodescendientes en este propósito superior. Dada esta situación, entonces, pasamos lamentablemente a hacer el análisis de este ejercicio, el cual, desde que abrimos nuestra base de datos, nos está diciendo dos cosas fundamentalmente. Y es, ojo, pueblo afrocolombiano, ojo, son las generaciones futuras, son los renacientes, las renacientes, los que están siendo interrumpidos de manera sistemática en su proyecto de vida. Eso nos quiere decir lo que dice nuestro nombre del informe, de que la juventud como un espacio generacional dentro de nuestro pueblo, ¿cierto?, se está perdiendo. Y es que está perdiendo la oportunidad de autodeterminarse, de autorrealizarse en el marco de su proyecto de vida propio, porque las alas, los sueños, las esperanzas están siendo cortadas y estamos quedando con un vacío, ¿sí?, intergeneracional muy grande, donde está quedando en nuestra población, obviamente, los que empiezan a crecer, que son los niños y niñas afrodescendientes, ¿cierto?, que a partir de 1 año de edad ya son vulnerados y vulneradas y son víctimas de infanticidio crueles, ¿sí?, en nuestro país, y la población mayoritariamente adulta que empieza también a ya tener una densidad poblacional muy grande, las personas de 60 años en adelante, ¿cierto? Y ese porvenir, ese destino, esa nueva generación de los afrocolombianos y afrocolombianas está en este momento perdiéndose la oportunidad de aportar a Colombia, de aportar a este pueblo, de aportar a este país, de aportar a este universo, sus fuerzas, su amor, su dedicación, en función de consolidar realmente un universo, un país, una región pues más justa,
realmente donde todos y todas quepamos y donde todos y todas tenemos la oportunidad también de soñar. Ya pues sin más, damos el espacio para que podamos compartir estos análisis que hemos identificado gracias al ejercicio que han hecho nuestras documentadoras en territorio, que son las principales investigadoras, las que recogen estos datos que no son fáciles además de recoger, porque tenemos que recurrir a fuentes secundarias, las cuales realmente extralimitan la posibilidad de evidenciar la magnitud de lo que está ocurriendo en los territorios. Sin embargo, ellas se las ingenian y también, dado el enfoque de trabajo que tenemos, tratamos de hacer un rastreo lo más profundo posible que nos permite identificar dentro de esos territorios pues cuáles son las situaciones que se están presentando. Ya esta parte de los resultados las dejamos entonces para el análisis a nuestra compañera Lina Carabalí, a quien le agradecemos por acompañarnos también en este momento y por habernos acompañado en toda la parte de la escritura de este informe. Muchas gracias. Buenos días para todas, para todos, para todes. Muchísimas gracias a quienes están allí sintonizados, sintonizadas desde sus lugares, desde sus trabajos, desde sus casas, desde sus organizaciones, desde donde quiera que estén. Les agradecemos mucho por estar aquí acompañándonos en la transmisión, en el lanzamiento de este informe llamado Crónicas de una Juventud Perdida. Y bueno, para mí también es un honor estar aquí con mis hermanas del Observatorio Vigía Afro, compartiendo los hallazgos de este informe. Bueno, pues primero como compartirles que para el 2023 el Observatorio Vigía Afro logra hacer como un cubrimiento mucho más grande del que se venía haciendo en los años anteriores, y es que logra cubrir 25 municipios priorizados entre la región del Pacífico, el Caribe y la subregión del sur del Valle del Cauca. Entre esos territorios priorizados en la región del Pacífico tenemos a Buenaventura, Quibdó, Ismina, Tumaco, El Charco, Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas, Guapi. En la subregión del sur del Valle del Cauca está Cali y Palmira. En el norte del departamento del Cauca está Santander de Quilichao, Guachené, Puerto Tejada y Buenos Aires. Hacia la región del Caribe está Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Soledad, Malambo y Santa Marta. Y este año también se incluyó dentro del mapa de rastreo Antioquia y la subregión del Urabá antioqueño. Está entonces la ciudad de Medellín, y entre los otros municipios está Chigorodó, Apartadó, Carepá, Mutatá, Necoclí y Turbo. Es muy importante resaltar también que el incluir a la subregión del Urabá antioqueño como un espacio geopolítico que es habitado mayoritariamente por personas afrodescendientes, que son migrantes del Chocó, del Cauca y del Caribe, así como también la ciudad de Medellín. Pero reconocemos que estas migraciones se han dado principalmente a causa del conflicto armado, que se ven pues evidenciados a través del desplazamiento forzado. Entonces, muy rico, muy enriquecedor que este año, en 2023, se haya podido como incluir esta subregión en el rastreo. Bueno, el informe Crónicas de una Juventud Perdida presenta un contexto histórico al cual se denominó "Y del dolor del pueblo brotó una enredadera de trenzas que paría flores que se marchitaban antes de nacer". Este es un apartado muy importante, del cual no vamos a ahondar a grosso modo. Sin embargo, sí me parece importante compartir uno de los hallazgos como más interesantes, y es que el equipo investigador hacía una sugerencia de que se empezara como a indagar en las transformaciones que se habían venido teniendo en los territorios, particularmente las comunidades en el Caribe,
debido a la falta o más bien al desarraigo y a la pérdida de prácticas culturales y ancestrales en las comunidades y cómo el conflicto armado tiene pues un papel fundamental en esto. Entonces, este título nace de una situación que nos compartía una de las mayoras que fue entrevistada en el proceso, quien nos compartía que en determinado momento, cuando empiezan a llegar algunos grupos paramilitares a los territorios, tienen que hacer un proceso al que denominaron las peluqueadas colectivas. Y las peluqueadas colectivas fueron una manifestación de la supresión de la identidad de las comunidades en los territorios afrodescendientes, ya que esto era como una situación que les colocaba en riesgo porque era una prohibición llevar las trenzas, era una prohibición que los hombres llevaran trenzas. Entonces, si bien en su momento las reuniones eran para dialogar, para el comadreo, para compartir saberes, para la toma de decisiones del espacio étnico, entonces se volvió una juntanza, una reunión para cortarse el pelo colectivamente como un mecanismo para evitar que les asesinaran. Entonces ese fue uno de los hallazgos más importantes por compartir. Dentro de los análisis está dividido como en dos partes y el primero es el análisis a través de la situación de los medios de comunicación. Este apartado lleva por título Los medios de comunicación, una herramienta de información obsoleta y su comodidad permanente en la sombra de la complicidad. Con respecto a este apartado, tenemos, digamos, varias situaciones que identificamos en el proceso de la escritura del informe y que también las compañeras del equipo investigador, a medida que iban haciendo como su registro, fueron identificando y fueron como compartiendo en sus diálogos internos y lo colocaron como una necesidad de indagar para el informe. Entonces, está en primera medida una omisión de la información, principalmente en los casos de las mujeres afrodescendientes. Evidenciaban, por ejemplo, el tema de que no había mucha información sobre la identidad de estas mujeres afrodescendientes que sufrían hechos violentos, que eran víctimas de hechos violentos, y algo que es tan importante y tan básico también como el nombre de la persona, la edad de la persona, y desde el Observatorio Vigía Afro, el registro y la documentación ha sido una tarea que se ha buscado la forma de que sea lo más ética posible, pero también lo más digna posible para que la persona únicamente no quede como un número, como una condición únicamente de víctima. El omitir este tipo de información impide precisamente eso, que las narraciones de los hechos que se colocan en los informes tengan esas características que le dan su humanidad a la persona, el saber esta persona a qué se dedicaba, qué nivel educativo tenía, cuántos hijos tenía, cuál era su rol en su comunidad. Está en una segunda medida la falta de investigación, que va de la mano con lo que acabo de compartir, ya que pues evidenciamos que la información que se comparte no tiene un enfoque étnico. Es decir, para poder identificar que una persona que ha sufrido un hecho violento es afrodescendiente, hay que guiarse como por ciertas características que se logran ver en unas de las imágenes que se postean o que se colocan en los medios, que generalmente están pixeladas como para evitar un daño a las personas que están viendo esas imágenes. Pero además, también la otra guía es como los apellidos de las personas. Entonces, sí es evidente que hay una falta de investigar, de indagar realmente para poder colocar como esas noticias allí. Bueno, está como la parte más gruesa
del informe, que es el análisis estadístico que se hace, uno, con base en las cifras, las variables y los cruces de las variables que se obtienen a través de la base de datos Vigía Data, pero también de la compilación de los casos que el equipo investigador hace por territorio y por hecho victimizante. Entonces, para el año 2023 se registran, como lo mencionó Daneggi, 1.335 hechos violentos en contra de personas afrodescendientes, lo cual evidencia un incremento de 124 casos con respecto al 2022. La distribución de los hechos violentos se representa a través de un total de 1.138 casos que tuvieron lugar principalmente en zonas urbanas o cabeceras municipales, y esto corresponde al 85% del total de los casos registrados. El 93% de los casos registrados en el 2023 son casos individuales y el 7% fueron casos colectivos. Es decir, los casos colectivos que se presentaron fueron hacia consejos comunitarios o comunidades pues organizadas colectivamente. En esta vía, una de las situaciones que identificamos es que el norte del Cauca se ubica como el territorio con más registro de casos violentos a nivel colectivo, con un total de 33 casos, donde el municipio de Santander de Quilichao es el principal, el que va encabezando con 24 casos, de los cuales 9 fueron amenazas colectivas. La mayoría de estas se presentaron a través de instalaciones de pancartas amenazantes a la comunidad en general. Bueno, el municipio con mayor cantidad de casos registrados por el equipo investigador fue la ciudad de Cali, representando el 73% del total de casos recuperados. Es importante resaltar que Cali es una ciudad con una gran cantidad de población afrodescendiente que se ubica sobre todo en el oriente de Cali, o conocido como el distrito de Agua Blanca, y que es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente en América Latina, después de Salvador de Bahía en Brasil, hablando pues proporcionalmente. Entonces, en esa vía de 543 casos registrados en todo el departamento del Valle del Cauca, 397 ocurrieron en espacios territoriales de la ciudad de Cali, como mencioné, principalmente en el distrito de Agua Blanca u oriente de Cali. En segundo lugar se encuentra Cartagena, con mayor cantidad de casos registrados, con 161, y en tercer lugar está Buenaventura, con 116 casos. En todos los departamentos rastreados, el hecho victimizante que predominó fue el homicidio, superando el 50% con respecto a los demás. En los demás departamentos, hubo como una distribución en cuanto a los hechos victimizantes, que ya voy a mencionar, pero digamos que la particularidad en común que comparten todos es que el homicidio fue el que predominó. En Antioquia, la desaparición forzada fue el segundo hecho victimizante con más casos, representando un 15%. En Atlántico, los feminicidios con un 7%. En Bolívar y en los departamentos del Cauca y el Chocó, las lesiones personales. En el Magdalena, las masacres y los feminicidios. Y en Nariño, los feminicidios también. En Sucre, los hostigamientos
y en el Valle del Cauca la desaparición forzada. Bueno, uno de los hechos violentos que registra el Vigía Afro son los que son de tipo violencia física, en el cual es predominante esta situación con un 91%, lo que corresponde a 1.219 casos registrados. Esto va seguido de la violencia múltiple, que son los casos en los cuales se presentan en un solo caso diferentes hechos violentos, y esto tiene corresponde a un total de 78 casos. Bueno, en cuanto a los hechos documentados de la variable de sexo, se identifica que el 84% de los casos individuales documentados son correspondientes a 1.040 hechos violentos, los cuales son principalmente afectaciones a las personas de sexo masculino y un 11% representado por un total de 130 casos correspondientes a las personas del sexo femenino. Y evidenciamos que desde que el Observatorio Vigía Afro entonces empieza a documentar violencias contra las comunidades negras y el pueblo negro en general, son los hombres afrodescendientes jóvenes los que son principalmente víctimas del hecho violento del asesinato con arma de fuego. Sin embargo, también es importante resaltar que se evidenciaron algunos casos de reclutamiento forzado, en donde se evidencia un recrudecimiento de este hecho, pero además también unas condiciones y unos criterios bastante deshumanizantes para poder como reclutar a los jóvenes. Y también importante mencionar que el reclutamiento forzado no solamente se da a través de la privación, digamos, de la continuidad de la vida de los jóvenes, sino además de los mecanismos que el Estado mismo no está garantizando, lo cual pone todas las condiciones para que los jóvenes escojan entre el continuar con sus estudios, el continuar incluso con sus procesos artísticos, con sus procesos de crecimiento y de proyecto de vida, y se les pone en la balanza o las armas o esto, y el camino pues que muchos de los jóvenes están tomando pues es el camino de las armas. Bueno, la violencia impuesta pone una barrera en la continuidad de los proyectos de vida de los jóvenes afrocolombianos, como mencionaba, a través de mecanismos como el reclutamiento forzado, llevándolos a situaciones bélicas que, aunque les convierten en victimarios, desde el Observatorio Vigía Afro se reconoce que igualmente son víctimas al vivir en un contexto que no les brinda las suficientes opciones para garantizar el goce de una vida digna. Continuando con los análisis, bueno, en el 2023 se registraron 28 hechos violentos contra personas entre los 0 y los 14 años. Es la primera vez que se registra una cifra de esta magnitud, que podría sonar que es una cifra mínima, pero no, realmente es una cifra bastante alarmante, ya que dentro de el rango de los 0 a los 14 años, los asesinatos contra esta población son catalogados infanticidio y son un crimen de lesa humanidad que consideramos que están impidiendo precisamente el sostenimiento de nuestras comunidades y que se pierda esa generación que viene en camino, esos renacientes. Entonces, con respecto a esto, lo que arrojó la base de datos Vigía Data es que de los 28 casos,
El crimen predominante fue pues el homicidio y 13 vidas despojadas, de las cuales 4 fueron niñas y 9 fueron niños, siendo el mayor número de casos 7 que se presentaron en el departamento del Atlántico, seguido del Valle del Cauca con 3 casos y Bolívar, Cauca y Magdalena cada uno con 1. De los 28 casos, en 22 no fue posible identificar a los perpetradores y esta es una situación que se presenta casi que en la mayoría de los hechos violentos registrados por el equipo investigador, y es que si bien en algunos de los medios se comparte la información de los hechos, no se logra identificar al perpetrador directamente, solamente en algunos casos, de acuerdo a la descripción de la narración de los hechos. Entonces, bueno, como compartir a grosso modo esto del informe, Crónicas de una Juventud Perdida realmente es un informe que muestra la preocupación que tenemos sobre los jóvenes afrodescendientes del territorio del país, eh, porque realmente somos quienes vamos a hacer ese relevo generacional, quienes vamos a sostener la lucha que aún predomina, que aún continúa, que no cesa. Y el arrebatar sistemáticamente la vida de los jóvenes no solamente está acabando con sus proyectos de vida, sino con el proyecto de la dignidad del pueblo negro. Yo con esto finalizo y agradezco mucho el espacio para compartir la intervención. Te agradecemos inmensamente también por esa intervención y sintetización de lo que fue el informe, Crónicas de una Juventud Perdida, y ahorita damos espacio entonces a los comentaristas y empezamos por Hamilton. Hamilton, adelante, por favor. Sí, ok, bueno, en términos generales, hacer algunos comentarios respecto del informe, ubicando unos elementos a mi juicio relevantes en el contexto nacional e internacional y desde luego reafirmar lo sustentado en el informe con relación al exterminio sistemático del que está siendo objeto la población negra o afrocolombiana, particularmente los jóvenes afros, lo cual deriva significativamente en una pérdida de oportunidad para desarrollarse por parte de las comunidades étnicas negras o afrocolombianas. Bueno, señalar en primer lugar que el conflicto desde luego exacerba la vulnerabilidad y el crimen organizado. Esto incluso de acuerdo con el índice global de crimen organizado, la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional. Y desde luego tenemos un panorama complejo en Colombia, donde según el CICR tenemos activos 8 conflictos armados no internacionales desarrollándose en este momento en el país. Principalmente tenemos diferentes actores estatales, por un lado las fuerzas regulares, por otro lado los actores neoparamilitares y por otro lado fundamentalmente las disidencias y las estructuras post-FARC. De otro modo, de otro lado, también es importante significar que en los últimos 7, 8 años hemos asistido también a una reconfiguración del conflicto armado y de la multicriminalidad organizada. Hemos pasado principalmente de la existencia de actores bélicos hegemónicos a nivel nación-región a una pluralidad de actores bélicos asociados al conflicto armado y al multicrimen organizado, con capacidades hegemónicas más bien locales que operan mediante una suerte de distribución espacial a nivel territorial y que en muchos casos con hegemonías territoriales superpuestas, lo que desde luego
profundiza y complejiza los niveles de confrontación bélica entre estos actores. Observamos, a mi juicio, 5 características principales de esta nueva era del conflicto y de la criminalidad organizada en el territorio nacional. Vale, Hamilton, muchas gracias. Te agradecemos por focalizar en el marco del conflicto armado, pues el contexto del conflicto armado donde ubicamos tanto al Estado como a la criminalidad y sus estructuras armadas y de acuerdo a, pues, a lo que exponían, agudizan la situación de violencia de los derechos humanos en la población afrocolombiana y en la juventud afrocolombiana en particular, y además te agradezco por aportar por darle ese foco también de alcance internacional. Pasamos entonces ahorita con Eliana, quien es comentarista por parte de la ONU. Bienvenida, Eliana. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio. Bueno, buenos días. Muchas gracias. A continuación, entonces, haré los comentarios acorde. En nuestros informes hemos podido identificar que existe un subregistro de estos eventos por los riesgos que implica para las comunidades denunciar la violencia, por la ausencia de instituciones del Estado en estas zonas o la falta de confianza en la institucionalidad para denunciar. Y en algunos casos la dificultad de las entidades del Estado de ingresar a algunos territorios en los cuales pueden estar confinados o exacerbado el conflicto armado. Es por eso que insistimos en resaltar inmensamente estos esfuerzos porque ayudan a visibilizar la situación de derechos humanos que vive la población negra en el país. Con relación a las conclusiones del informe, queremos complementar el análisis ampliando algunos aspectos que desarrollan también en nuestros informes temáticos y en particular el último informe que emitió la oficina a raíz de los hechos ocurridos el año pasado en materia de derechos humanos. Primero quisiéramos resaltar que se ha hecho evidente que los grupos armados no estatales y organizaciones criminales agreden los procesos organizativos de base y las autoridades étnicas para ejercer un control sobre el territorio y sus recursos, regulando la vida cotidiana, extorsionando a la población, amenazándola, restringiéndola en su movimiento, reclutando niños, niñas y adolescentes, cometiendo abusos de violencia sexual y de género, secuestros y desapariciones forzadas, entre otros. Poco el énfasis de mi intervención es más poder resaltar el impacto que tiene este conflicto armado en la población negra y afrocolombiana. Por ejemplo, en el Cauca, el actuar de los grupos armados no estatales y grupos criminales en un contexto de falta de garantías de protección y prevención pone en grave riesgo la pervivencia física y cultural de varios de los pueblos, entre ellos las comunidades negras. Ya resaltaban en intervenciones anteriores las situaciones que se viven en el norte del Cauca, desconociendo las autoridades étnicas y este desconocimiento hace que se afecte profundamente la pervivencia de los pueblos. En varias partes del país, los grupos armados no estatales inciden violentamente para cooptar a los movimientos sociales, suplantar a las organizaciones históricas con otras organizaciones que siguen su línea y desarticular las organizaciones de base. En muchos territorios convocan a reuniones públicas para dar órdenes a las comunidades y a las estructuras organizativas. De esto, obviamente, no son ajenas los consejos comunitarios y los procesos organizativos de las comunidades negras. Hemos observado que en varios territorios los grupos armados tratan de arrebatar la voz a las organizaciones de base, presentándose como el interlocutor principal del territorio, acallando violentamente y con amenazas las voces de la comunidad. Las comunidades, los procesos organizativos y los pueblos étnicos continúan con valentía y con poca protección del Estado sus procesos de resistencia a pesar de la violencia, el señalamiento y la estigmatización de los grupos armados. Listo, Eliana, muchísimas gracias por ese aporte. Te agradecemos sinceramente por dar cuenta pues del monitoreo constante que hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia frente a las violencias cometidas en contra de la población afrocolombiana, su juventud, sus niñez y también pues sus liderazgos, como también los diferentes aportes que acabas de hacer pues a las recomendaciones que se han plasmado en el documento.
Pasamos entonces a la lectura de las recomendaciones que hace el presente informe al Estado colombiano, a los medios de comunicación y a las organizaciones del movimiento social afrocolombiano. Al Estado colombiano recomendamos reconocer el exterminio sistemático del que están siendo víctimas los jóvenes negros afrocolombianos en el marco del conflicto armado y del multicrimen en el país. Adoptar una política pública diferenciada y especial de protección y salvaguarda de la vida de los jóvenes negros afrocolombianos que, entre otras cosas, prevenga el reclutamiento, ofrezca condiciones diferenciales y especiales de acceso a educación técnica, tecnológica y superior y promueva su vinculación al mercado laboral en condiciones de dignidad. Establecer un sistema nacional de monitoreo que haga seguimiento al impacto del conflicto armado y el multicrimen en las comunidades negras y afrocolombianas. Adoptar un programa especial de prevención de feminicidios a mujeres negras afrocolombianas con enfoque interseccional. Adoptar un programa especial de protección de la infancia y la adolescencia en los pueblos negros afrocolombianos y adelantar una estrategia de superación de la alarmante impunidad sobre los crímenes cometidos contra los pueblos negros y afrocolombianos en el país. A los medios de comunicación recomendamos superar la mirada racializada sobre los pueblos negros afrocolombianos que reduce la relevancia del cubrimiento mediático adecuado de las víctimas afros de la violencia, el conflicto armado y el multicrimen. Incorporar en sus políticas de responsabilidad social el trabajo periodístico relacionado con la visibilidad estadística del impacto desproporcionado del conflicto armado y el multicrimen en las comunidades negras o afrocolombianas. Y a las organizaciones hermanas y aliadas recomendamos poner la mirada en el impacto desproporcionado del que está siendo objeto la población negra en ocasión del conflicto armado y del multicrimen. Contribuir con la visibilización de los datos relativos al impacto del conflicto armado y el multicrimen en las comunidades negras o afrocolombianas y también contribuir en la exigibilidad al Estado colombiano en la adopción de medidas que detengan el exterminio del que están siendo objeto los jóvenes negros o afrocolombianos. Esas son las recomendaciones que hacemos en el informe y agradezco a Anella entonces nos aporte finalmente con las conclusiones. Gracias, Diani. Bueno, también agradecerles a todos y todas las que han estado conectadas en esta transmisión. Frente a las conclusiones, pues decir que se ha registrado en el último siglo pues un proceso de migración que es forzada. La migración es un derecho, y hay que decirlo, de todo ser humano que vive en este territorio, incluso de los animales no humanos, migran cuando las situaciones están complejas y necesitan otros climas, otras posibilidades de vida, pero cuando esa migración tiene una motivación, pues, por situaciones de la violencia como las que vivimos en nuestros espacios territoriales, ya se convierte en un fenómeno de migración forzada que hay que evidenciar. Dado esa situación, pues hay que decir que de manera dramática y acelerada, este fenómeno de migración forzada nos ha afectado y ha generado pues un desplazamiento masivo hacia otras geografías del país y implicando que los territorios que hemos habitado pues por muchos años, por mucho tiempo, estén empezando a quedar vacíos, vaciados, también de cierta manera desprotegidos, porque hay una relación a través de nuestra cosmovisión, también del cuidado de esos espacios territoriales. Y aquí retomo parte de un análisis que en algún momento hacía nuestro compañero Hamilton, y es la necesidad de comprender que cuando hay el desplazamiento forzado, no solo nosotros perdemos el territorio, sino que el territorio también nos pierde a nosotros, ¿sí? Porque hay una interacción entre ese ser que expresa una forma de vida distinta a través del agua, de los árboles, de las plantas, de los animales y pues de nosotros mismos. Entonces, seguimos evidenciando
en nuestro informe que ese es un fenómeno que se acelera cada día más y hay que prestarle mucha atención porque pues se necesita que estos espacios territoriales estén también poblados y que las personas puedan seguir desarrollando su vida en comunidad y también desarrollando sus prácticas y valores culturales, que es lo que nos hace ser pueblo. Lo otro también es decir que frente a las conclusiones al respecto pues de la documentación, tal como lo planteaba nuestra compañera Lina, nuestro compañero Hamilton, evidenciamos con mucha preocupación que las vidas que se están en este momento viendo en situaciones de despojo, ¿sí? Las vidas negras despojadas son entre los 14 y los 28 años de edad, una edad, una población, una generación donde apenas se empieza a tejer los proyectos de vida a manera individual y a manera colectiva, los cuales no alcanzan a desarrollarse. Por lo tanto, los proyectos de vida de la comunidad afrocolombiana está siendo interrumpida, ¿cierto? De manera pues estructural, porque es un vacío que difícilmente se logra llenar si no se frena en este momento o no se le presta atención a esta situación. También queremos destacar con preocupación el incremento de los infanticidios en la población de niños y niñas afrocolombianas. Nos parece muy preocupante, sobre todo la sevicia que se está usando para quitarle la vida, para despojar de la vida a los niños y niñas afrocolombianos. Creemos que esta situación también debe ser mirada con mucha atención por parte de los estados. Y algo que nadie ha dicho, pero que Eliana, aprovechamos que ustedes como mecanismo están aquí, también para empezar a poner una discusión que de pronto se obvia, pero es que las bandas criminales, cierto que de cierta manera en Colombia no tienen un estatus como dentro de la beligerancia, de la guerra como tal, sino dentro de la violencia, porque se usan dos conceptos, el concepto de guerra y el concepto de violencia. Ellos no alcanzan a entrar todavía de pronto dentro del concepto de la guerra como tal, por lo tanto, los derechos internacionales que regulan la guerra, el CIDH, pareciera que no los acobija, pero los crímenes y la forma en que operan estas estructuras realmente ya son exacerbadas y dejan una preocupación inmensa en función de las tácticas de violencia que usan, de los modos, de las formas que usan para deteriorar el ser, que es realmente preocupante. Eso ya no obedece solamente a unas estructuras organizadas, sino que tiene un nivel, ¿cierto?, que exacerba y que lo pone en el marco de unas tácticas de guerra que han sido empleadas transnacionalmente y que ya toca empezar a prestarles pues atención. Y por último decir que lamentamos que sea el homicidio, ¿cierto?, el despojo de vidas negras, como le llamamos nosotros desde el observatorio, el que tenga el 50% de los hechos, más del 50% de los hechos que registramos dentro de nuestro observatorio. O sea, sigue siendo ese despojo de vidas negras quien ocupa el primer nivel en los hechos que registramos a diario en los territorios afrocolombianos. Y por último, pues también plantear que la dinámica de reclutamiento forzado que se está usando para niños y niñas afrocolombianas nos preocupa, dado que hay un adiestramiento en el marco de la violencia, y esto sumado a la situación de los medios de comunicación, la situación de intensa violencia que viven los niños dentro de sus propios hogares, ¿cierto?, dentro de sus espacios comunitarios, creemos que está generando una afectación psicológica muy grande a los niños y niñas, los cuales empiezan ya casi desde que nacen a estar en un ambiente bélico que no permite que realmente vivan en entornos amorosos, tranquilos y que al mismo tiempo puedan expresar ese amor y esa tranquilidad en sus relaciones cotidianas, en sus lazos socioafectivos. Muchas gracias a todos ustedes por el espacio. Vale, muchas gracias, Danelli, por cerrar con esas conclusiones tan precisas.
Y también le agradecemos Daneji, Lina y Hamilton Valencia por su aporte desde la realización, seguimiento y edición pues, del presente informe, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia y a Eliana por participar como comentarista del espacio, y también agradecer a cada una de las personas que se conectaron e interactuaron durante la transmisión de este informe. Les invitamos también a seguir las páginas del Vigía Afro a través de sus diferentes redes sociales y la página web, donde aparece como Vigía Afro, y a leer el documento una vez esté disponible también en la página web el 21 de mayo del 2024. Antes de morirme, porque cuando la peguemos yo de acá no quiero irme. Todos los firmes empiezan a seguirme. Esto lo hago.